Quiero reconocer y que tenemos el honor de la persona de Erkan Borch, el cónsul general de la República General de Alemania. Gracias, Jürgen. Ahora que se lo pasar a Donna Hicks para que nos dé su presentación sobre el asunto de la dignidad. Sí. Bueno, si usted es amigo del círculo íntimo de Tim Phillips y todas las personas de Beyond Conflict, uno termina con lugares muy interesantes y yo creo que este es uno de los que, y me encanta tener la oportunidad para hablar de este grupo y compartir mis investigaciones, mis experiencias sobre este tema de la dignidad. Y cada vez que doy una charla sobre la dignidad, es por lo general siempre lo mismo. Y se los voy a decir a ustedes también, porque lo que yo creo es que cada uno de nosotros en esta habitación ya sabe mucho acerca de la dignidad. Y creo que la contribución sencilla que yo puedo haber hecho es poner las palabras a esto, darle un vocabulario, que las personas puedan hablar de las muchas maneras en que la dignidad es importante para cada uno de nosotros en todas nuestras vidas. Así que en primer lugar quería compartir con ustedes lo que voy a hacer. Me encargó Carlos y Tim y otros de establecer el escenario para la dignidad. Y en mi carrera adulta he tratado de averiguar este asunto y el papel que desempeña y por qué es tan importante en nuestra vida y para todos nosotros. Así que les voy a dar unos antecedentes de cómo esto ocurrió y entonces voy a definir la dignidad para que todos estemos en la misma página, por así decir, y tengamos un entendimiento común. Y en primer lugar quisiera hablar de ciertos malentendidos sobre la dignidad. Y entonces voy a pasar ciertas investigaciones que para sí son algo que asombrosas de la dignidad que valida este tema. Y entonces voy a compartir con ustedes lo que llamamos los 10 elementos de la dignidad, que son las 10 maneras en que nosotros creemos que nuestra dignidad se puede honrar. Y ya voy a hablar de eso. Y si tenemos tiempo voy a hablar de otro conjunto de cosas acerca de dignidad, cómo violamos nuestra propia dignidad y ya damos lugar a violar la dignidad de otras personas. Y voy a hablar la historia de cómo reconciliar la dignidad cuando trabajé en Irlanda del Norte, que víctimas y perpetradores de ese conflicto, 30 años después de que comenzó el conflicto y varios años después que se firmó el acuerdo de Viernes Santo, les puedo decir como la BBC, que fue responsable de este proyecto, cómo reconocieron que el encontrar una solución política a los asuntos que dividían las dos comunidades en Irlanda del Norte no bastaba. Tenía que haber una oportunidad para que las personas en ambas largos de esa división que habían sufrido grandes pérdidas y vamos a hablar de esa dimensión humana del sufrimiento y cómo usamos la dignidad para promover y fomentar las condiciones de la reconciliación. Así que esa es mi agenda. Déjame comenzar entonces de cuando yo estaba escribiendo este libro, la gente venía y me decía, sí, oí decir que estabas escribiendo un libro, ¿de qué se trata? Y yo dije, se trata de la dignidad. Y me dirían, es fantástico, es un tema tan importante. Y entonces un par de segundos dice, pero, pero ¿cómo tú puedes llenar un libro con la dignidad? Si eso puede decir un par de palabras. Y entonces yo me reía porque decía que ese es el problema, que es tan importante este asunto. Y espero que al final los haya convencido ustedes de eso. Y sin embargo, tampoco se enciende de ello. Y comencé en mis investigaciones, no podrán creerlo, pero que en 2000, 2004, cuando empecé mis investigaciones, no había nada escrito acerca de la dignidad, nada. Estaba en muchos títulos, se usaba mucho como el encabezamiento en un titular, pero yo que me preguntaba, ¿qué pasaría si yo trato a los demás con dignidad? Si, si, si me reconocen mis propias heridas a la dignidad. ¿Cómo hago este proceso para sanar mis heridas a la dignidad? Y nadie las había considerado.
hasta el 2004. Así que es como yo me convencí del poder que tiene la dignidad y el papel que desempeña en los conflictos. Como Carlos mencionó, yo he hecho diálogos en toda mi carrera en todo el mundo. Empecé en Israel y Palestina. Y este es a través de mi programa en Harvard. Hice un gran proyecto también con Tim en Sri Lanka y trabajamos en Irlanda del Norte e incluso hice cierto trabajo de diálogo en Cuba con cubanos de Miami y Silvia formó parte de gran parte de ese trabajo. Así que yo creo que la cosa más importante que quiero hacerles llegar, que no importa donde yo estuviera en el mundo, convocando estos diálogos y tratábamos de reunir a esta persona para contemplar los asuntos políticos los dividían. Queríamos darle una oportunidad de pensar juntos de cómo considerar estos asuntos. Y yo estaba sentada en estas mesas y no importa en qué conflicto se estaba tratando en esa mesa, yo detectaba que había otra conversación que estaba ocurriendo en esa habitación y es la conversación que no tenía palabras, era la conversación sin palabras. Hablábamos y hablamos de la política y los problemas, pero era claro, si usted es una persona mínimamente sensitiva, que usted podía sentir esa corriente subterránea, profunda y poderosa, que en mi opinión era la que de verdad gobernaba ese show. No es que si no podíamos encontrar la solución correcta, porque en esa habitación sí, eran personas inteligentísimas, líderes de su comunidad, así que no faltaba ideas intelectuales de cómo resolver estos conflictos. Entonces, ¿qué es lo que estaba pasando? Yo decía que esta corriente subterránea, esa sensación tan recargada que estaba bajo la mesa, y yo sabía que para de verdad contemplar los asuntos políticos íbamos a tener que hallar la manera para que esas reacciones y emociones se pusieran sobre la mesa, no solamente los asuntos políticos. Así que yo pensaba yo misma que yo le puedo decir a estos negociadores tan poderosos. Se habla de cuando usted se sentía emocionalmente herida. Por el otro lado, saben que se puede hablar, nadie quiere hablar de sus heridas, especialmente heridas psicológicas y emocionales. Y llegó un momento que yo usé la palabra trauma. Bueno, ese es mejor. Si yo le pregunto a las partes que hablen de su trauma, quizás eso va a abrir la conversación. ¿Y saben qué? La gente detestaron esa palabra, trauma. No querían que lo consideraran traumatizado y que entonces tenía algo mentalmente malo con ellos. Así que un día, cuando yo estaba pensando qué otras palabras le podemos poner en esto para describirlo, y entonces era algo como esto. ¿Cómo se atreve usted a tratarme de esa manera? No se puede dar cuenta que somos seres humanos. No sabe cuando nos tratan injustamente nos vamos a relacionar con esto. Y cuando empezamos a pensar en eso, no me tomó mucho tiempo, de veras, para darme cuenta que esas conversaciones que no se hablaban en la habitación, que muchos de ustedes conocen, que son las conversaciones que de verdad tienen que tener lugar, que lo que se estaba diciendo a veces es más poderoso que lo que se dice. Porque si llamamos estas corrientes, ¿cuál prefieres? Okay. Sí, sí, son heridos a nuestra dignidad. Entonces sí, de esto se trata, la dignidad de las personas. Y me pareció tener una epifanía al respecto. Si hablamos de esta corriente subterránea en términos de la dignidad, que quizás podamos tratarla y entonces podamos pasar a resolver los problemas, porque sin considerar estos problemas adicionales, de verdad que yo no podía ver ninguna solución sostenible. Entonces entonces tuve el coraje de tratar esto una vez. Fue en el 2004, yo estaba en América del Sur haciendo una intervención entre los militares y el Departamento de Defensa en Colombia.
y me pidió el presidente que hiciera un taller de habilidades de comunicación porque tenía mucha dificultad para lidiar con los medios de comunicación. Entonces, para hacerlo breve, yo acepté la invitación para tratar de ayudar a mediar el conflicto, pero me di cuenta que no iba a hablar de habilidades de comunicación, sino de la dignidad. Iba a intentarlo por primera vez. Así que llegué allí y estábamos en esa sala de reuniones y entra el presidente y dice, bueno, Donna, profesora Hicks, gracias por venir y tengo entendido que va a ser un taller de habilidades de comunicación con nuestros colegas, pero ¿nos puedes decir un poquito de lo que vas a hacer? Entonces lo miré y entonces respiré profundo, señor presidente, con todo respeto, no voy a hacer un taller de habilidades de comunicación. Pero mis instintos me dicen y mi experiencia de haber trabajado en todo el mundo con estos tipos de conflictos es que cuando las relaciones se deterioran tanto, que siempre hay por debajo, hay problemas de dignidad que se tienen que poner sobre la mesa. Y yo esperé un minuto y lo miré a él y él había tomado una pausa y de paso ella estaba allí para presentarme y a mi colega José María Arteta y ella estaba a punto de irse después de hacer esa presentación. Y cuando yo que me iba a concentrar en la dignidad, miró a su horario, dijo, cancelen mis reuniones en Bogotá porque me voy a quedar en esta conferencia. Y entonces dije, bueno, estoy experimentando con la dignidad por primera vez y aquí está quedándose el presidente. Pero bueno, nos quedamos 2 días hablando de la dignidad y miren, cuando le pregunté a cada persona en la habitación si querían compartir una historia acerca de las veces que pensaron que su dignidad había sido violada, ¿saben qué pasó? No sé, nadie adivina, todo el mundo tenía algo que decir, todo el mundo tenía una historia. No podía pararlo, tuvimos que poner un límite al tiempo porque se estaba llegando demasiado largo y demasiado largo y demasiado lejos. Pero lo interesante que le pedí que hicieran, no la manera en que ellos habían sido violados, sino la segunda sesión, manera en que ellos han violado a alguien más en esa habitación. Y así que fue un equilibrio, porque es más fácil cómo nos han lesionado nuestra propia dignidad, pero es más difícil ver, porque a veces es una reacción inconsciente que tenemos, las maneras en que herimos a los demás. Así fue como esto empezó, y yo me entenderé que yo entendí, había un vínculo que me faltaba que en la resolución de conflictos que faltaba, porque esto me estaba comiendo por dentro, de cómo llegar a estos asuntos tan recargados sobre la dignidad, cómo ponerlas en la mesa, me estaba abriendo mi conciencia. Así que de nuevo, yo creo que lo que encontré que no importaba dónde yo estaba en el mundo, no importando, los mismos asuntos surgían una y otra vez. Y yo creo que nuestro anhelo común de la dignidad es nuestro común denominador más elevado. Y yo creo que el concentrarse y enfatizar la dignidad nos puede unir. Y yo tengo ejemplos y Tim, ¿a dónde fue Tim? A Middle Lake. Tiene ejemplos de personas con Beyond Conflict ha trabajado para demostrar que esto es posible. Así que yo sí creo que hemos tocado un del universal humano que todos queremos, como todos queremos que nos traten. Y la parte triste de esto es que cuando experimentamos violaciones de nuestra dignidad, no solamente a nosotros mismos, sino que destruyen nuestras relaciones, se deterioran nuestras relaciones y es difícil restaurarlo, porque una vez que la dignidad se ha herido, la confianza se va por la ventana. Así que lo importante es crear nueva confianza y que haya seguridad de nuevo en nuestras relaciones. Así que, ¿qué es lo que es dignidad? Se me olvidó que tenía mis diapositivas. Y eso es la dignidad. Ay, caramba, no se fijen en eso. Así que, ¿qué es la dignidad? ¿Qué palabras se les ocurre cuando piensan en lo que es la dignidad? Cualquiera. Siempre es la primera palabra. Respeto a alguien más. Tolerancia, bien.
Autoconfianza, sí, sin lugar a dudas. Ah, wow, qué interesante. Voy a hablar de esa más tarde, sin lugar a dudas. Para no perder el tiempo, sencillamente quiero decirles que tengo una definición muy sencilla de lo que es dignidad. Decidí que cuando comencé a ocuparme de esta cuestión no podía emplear mi análisis académico para comprender esto porque estas cuestiones son cuestiones muy emocionales y están en el meollo de nuestra humanidad de ser humano. Así que me di cuenta de que mientras más se simplificasen estos conceptos para comprenderlos mejor. Y a mi criterio, dignidad es algo distinto a lo que es respeto. Y en un momento les diré por qué es algo distinto. A mi criterio, la dignidad nace con todos nosotros. Somos inherentemente valiosos y somos dignos en virtud del milagro de la vida. Todos y cada uno de nosotros tiene valor. Hay otro elemento que no quede tan obvio y los elementos que no son tan evidentes. Si bien nacemos con valor, también nacimos vulnerables y tenemos vulnerabilidad ante que se nos viole esa dignidad. Así como somos vulnerables a las heridas corporales. No pensamos en la vulneración de nuestra dignidad para humillar a los demás. No pensamos que ellos necesitan ni atención ni sanación, pero sí la necesitan. Imagínense que todos nacemos con valor. Yo encontré esta transparencia y me parece que dice muchísimo, porque hay alguna duda de que esa criatura tiene un valor inherente y además diríamos que esta criatura es valiosísima e irreemplazable. Solamente hay uno como él y eso es todo. Así que si piensan en lo fácil que resulta ver esto entre nosotros como niños, es parte de la tragedia humana que perdemos esto de vista. Me parece que lo más importante de lo que perdemos de vista es la vulnerabilidad de la dignidad humana. Nuestra dignidad tiene que ampararse desde el momento en que nacimos hasta cuando morimos. De lo contrario, nos metemos en un problema muy, muy terrible. Ahora, la diferencia entre la dignidad y el respeto, a mi criterio, es que la dignidad es algo con que viene toda persona al mundo. Todos nacemos con valor. Respeto, por otra parte, es algo que se conquista. Si digo que respeto a alguien, quiero decir, bueno, en realidad admiro lo que ha hecho esa persona. Quiero ser como esa persona. Esa persona me inspira en virtud de lo que él o ella hace, pero la dignidad es algo básico. Todos comenzamos con esto y todos terminamos con esto. Y quería hablarles de investigaciones interesantes sobre esto, porque como Tim y todos los que están en Beyond Conflict saben, la neurociencia ha hecho maravillas por nosotros en el mundo del conflicto y en el mundo de la psicología, porque con las imágenes por resonancia magnética del cerebro pueden ver qué parte del cerebro queda afectada en ciertas circunstancias que se le presentan al ser humano. Así que hay un grupo de la Universidad de California en Los Ángeles que señaló que cuando tenemos una lesión corporal, y aquí hay un señor que se partió el brazo y tiene una escayola roja, y a propósito, recibimos tanta atención cuando nos hacemos estas lesiones corporales. Ay, pobrecito, dicen, pero en última instancia figura en el cerebro, en la parte más primitiva del cerebro, en el sistema límbico, ahí es donde está el dolor centrado y lo sentimos mucho. Pero he aquí lo importante, cuando se vulnera la dignidad, las investigaciones señalan que figura en el cerebro, en el mismo lugar en que figura la lesión corporal, así que el cerebro no sabe la diferencia entre la vulneración de la dignidad y la lesión corporal. Cuando leí esto, todo cambió para mí, porque pude extraer esas ideas y decir, miren señores, hay que prestarle atención a esto.
Y considero que esta es una crisis de salud pública. Me parece que no es cuestión de conflictos internacionales, aunque está por todas partes en los conflictos internacionales, pero la vulneración de la dignidad ocurre por todas partes, donde hay grupos de personas y no se hace conciencia de esto. Cuando hay una lesión corporal, llamamos al 911, hay médicos allí en la sala de urgencias listos para atendernos, pero cuando se nos vulnera la dignidad es lo opuesto. Es una experiencia tan vergonzosa que ni siquiera lo queremos confesar. A veces no queremos ni siquiera confesar que hubo estas experiencias porque es algo que abochorna demasiado. Y en virtud de ello, lo que sucede es que estas vulneraciones de la dignidad se acumulan en nosotros y lo único que hace falta es apenas arañar la superficie para que se reaccione ante estas vulneraciones de la dignidad de una forma explosiva. Así que usted ha soportado años de vulneraciones de la dignidad. Usted estará listo para reaccionar violentamente, si no violentamente a nivel físico, violentamente a nivel intelectual. Mi próxima pregunta entonces es, ¿qué aspecto presenta esto? Recuerden que dije que en realidad quería saber qué significa honrar la dignidad de la persona. Es una cosa decir que tenemos que honrar la dignidad de todos. En efecto, está en la enseñanza de la Iglesia Católica, en la enseñanza del Islam, en la enseñanza de la Iglesia Episcopal, está en la enseñanza de la Iglesia Unitaria. Se señala que la dignidad es algo que tenemos que sostener en cada persona. Y quiero hacerles otra pequeña anécdota acerca de un viaje que hice a Irlanda el año pasado. Fui a Dublín. Estuve allí impartiendo charlas ante diversos grupos políticos, tanto en Irlanda como en Irlanda del Norte, y me reuní con el prefecto de la policía allá, y él se quería reunir conmigo porque había descubierto que los obreros migratorios que venían a trabajar en Irlanda recibían un trato muy malo, y era un prefecto nuevo. Él quería abordar esto inmediatamente, ir al grano y asegurarse de que todos estos que venían a hacer estas labores agrícolas recibieran un buen trato. Él se reunió conmigo, me mostró esta exposición sobre el programa que él quería poner en práctica, y en realidad fue sobresaliente el tipo de sensibilidad que tenía este señor y sus colegas ante estos problemas de dignidad. Y al final me preguntó, Donna, ¿quieres agregar algo? Y yo le dije, prácticamente lo has atendido todo. Y él estaba como avergonzado porque lo estaba elogiando mucho, y entonces me dijo, ¿sabes una cosa? En última instancia viene a hacer una sola pregunta, y esa pregunta es, ¿cómo queremos que se sienta el prójimo? ¿Cómo queremos que se siente el prójimo? Y con sinceridad, eso, a mi criterio, resume la problemática de la dignidad, el concepto de la dignidad, porque tenemos la facultad dentro de nosotros para que se sienta el prójimo magnífico cuando lo incluimos, cuando aceptamos su identidad, cuando le damos reconocimiento. Podemos arreglarle el día a esa persona, pero si vulneramos la dignidad, entonces podemos sentirnos muy mal mutuamente. Así que la pregunta que Jack Nolan, este prefecto de la Guardia de Dublín, tuvo tal efecto en mí. ¿Cómo queremos que se sienta el prójimo? Si queremos que el prójimo se sienta bien, hay 10 formas en que lo podemos lograr. Y a propósito, conseguí todo esto al realizar centenares de entrevistas por todo el mundo, en el Asia, en el África, en América del Norte, en América del Sur, en el Oriente Próximo, pidiéndoles a los demás que me hablasen de los momentos en que se les había vulnerado la dignidad, y estos 10 temas surgieron. En primer lugar, el prójimo quiere que se le acepte la identidad, independientemente de quién sea. Y parte del gran sufrimiento que se da en estos conflictos internacionales es cuando la identidad del prójimo, y esto es algo que ustedes saben, esto no es nada nuevo, cuando la persona se siente marginalizada porque forma parte de cierto grupo de identidad y reconocimiento. Todos queremos que se nos reconozcan nuestras experiencias singulares, nuestro modo de vida. Eso está muy vinculado con la identidad, porque si hay una mayoría y una minoría que viven en el mismo estado, ellos quieren hablar su idioma, ellos quieren practicar su religión, así que el reconocimiento
está sumamente vinculado con lo que es la identidad. Pero el reconocimiento, Tim había hablado del reconocimiento. Francamente, si hay algo que aprendí acerca de cómo abordar las inquietudes del prójimo, poder sencillamente reconocer por lo que pasó a esa persona. Tal vez uno esté de acuerdo con eso, pero sencillamente reconocer ante la persona que sí, entiendo lo que me dice, entiendo por lo que usted pasó y lo atendí y le presté mucha atención. Ahora bien, Tim me habló de diversas investigaciones que yo desconocía a partir de las neurociencias, porque están realizando un proyecto importante en materia de las neurociencias y los conflictos. Pero Tim me comentó ayer que cuando la persona siente que se le ha reconocido, porque las vulneraciones de la dignidad nos causa una reacción visceral. Tenemos el sistema del nervio simpático, la frecuencia cardíaca aumenta, se aumenta la tensión arterial. Hay efectos físicos, corporales, a consecuencia de esto, pero Tim me dijo que cuando la persona recibe el reconocimiento por lo que ha pasado, lo que pasa es que se aquieta el cerebro, se tranquiliza el cerebro, y para mí es desarmar, si se quiere, poder reconocer las experiencias del prójimo. Y la inclusión, Tim ya se focalizó en esto. Este es uno de los mayores orígenes del conflicto, cuando la persona se siente excluida del Estado, cuando la persona se siente excluida de la comunidad y hasta en nuestras familias. Hay una reacción muy fuerte cuando se nos deja fuera de algo, pero la otra cara de la moneda de esto es lo siguiente: cuando la persona piensa que se le ha llevado al círculo de inquietudes morales, porque eso es algo muy difícil para la persona que ha quedado excluida y todos ustedes lo saben. Uno opina que a los demás no les interesa lo que le sucede a usted. El círculo de las inquietudes morales, esas personas no lo contempla usted. Y la seguridad, la integridad física. Tim dijo que hay leyes que nos protegen contra el daño a la integridad física, pero existe la seguridad psicológica, la seguridad contra que se le avergüence a uno, contra que se le marginalice a uno. Cuando yo trabajaba en las empresas, esta fue la conclusión principal que yo saqué del mundo empresarial, que la persona no se siente bien manifestándose cuando se le vulnera la dignidad porque teme a que no se le dé un ascenso. Dice que es un suicidio profesional. No voy a hablar con mi jefe. La justeza, huelga decirlo, los niños lo saben a partir de que nacen. Si uno les da caramelos a dos niños, si uno es el cuidador o el padre, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Quién dijo? ¿Quién me da más? ¿Quién me da menos? Así que la justeza, todo esto es parte intrínseca de nosotros. Cuando esto se amenaza, nuestra independencia se amenaza y reaccionamos. Cuando opinamos que no se nos ha entendido bien, uno de los problemas grandes en cuanto al entendimiento es que nos apresuramos en juzgar acerca de las personas y circunstancias en lugar de darles tiempo a fin de escuchar el punto de vista de ellos, para que expliquen sus experiencias, para que expliquen su perspectiva. Y el beneficio de la duda, honrar la dignidad de la persona en realidad, exige un elemento de confianza. Y esto es lo que más problemas le da a mi esposo. Estás jugando, quieres que le dé a todos, que les dé a todos el beneficio de la duda. De ninguna forma, las personas no son dignas de confianza. Esto hay que hacerlo porque la otra conclusión de las neurociencias es esta. Tenemos neuronas en el cerebro que en realidad captan las emociones del prójimo. Todos lo hacemos, ya sea conscientemente o no, y cuando interactuamos con alguien y uno duda de esa persona, uno la examina a fondo y uno dice, yo no sé si esta persona es digna de confianza, esa persona lo va a captar inmediatamente y va a actuar de una forma que no sea digna de confianza. Pero la otra cara de la moneda es cierta, pero si uno va a una interacción con amplitud de ideas y uno quiere experimentar a esa persona, uno quiere que esa persona se revele ante uno, la persona lo va a captar y usted recibirá personas dignas de confianza. Esto parece ser poliana, pero por suerte las neurociencias nos han dado la evidencia
que demuestra lo importante que es esto. Y la responsabilidad. Y yo soy una violadora de la dignidad en recuperación, así me llamo. Yo he pasado mucho tiempo en relaciones fracasadas y he escuchado a las personas y yo le he faltado a la dignidad del prójimo, y por suerte lo que he aprendido es que si presentamos disculpas, si llegamos a esa persona y le decimos, en realidad, lamento que actué mal, te lastimé y voy a tratar de cambiar mi conducta, y esto obra milagros, pero como es sabido, disculparse no es fácil y hacerse responsable no es algo que se da fácilmente. ¿Cuánto tiempo me queda? Bien, yo puedo hacer todo esto. Así que, ¿cómo quiere usted que se sienta el prójimo? Trate de poner en práctica estos 10 elementos de dignidad. Trate de aceptar la dignidad del prójimo, manifestando reconocimiento, comprensión, beneficio de la duda. Y si usted hace algo equivocado, diga que lo siente, por lo difícil que sea. El último elemento del modelo que quiero hacerle saber tal vez sea el más importante. Esos elementos de la dignidad tal vez estén sentados allí. Sí, esto tiene sentido, parece tener sentido común, pero esta parte tal vez no les parezca que tenga sentido común. Lo que he descubierto, hay toda una serie de documentos sobre la psicología de la evolución, y estos documentos se focalizan en aquellas partes de nuestro cerebro que están ya instaladas para sobrevivir. Cuando alguien lo amenaza a uno reacciona en el sentido de luchar o fugarse. Bueno, esto es totalmente normal porque forma parte de nuestra situación intrínseca. Lo intrínseco y los instintos pueden obrar en aras de la supervivencia, pero también pueden afectar las relaciones, y nuestra labor es estar conscientes de que hay muchas otras modalidades. La fuga y la lucha son modalidades para reaccionar por instinto. Morder el anzuelo. Cuando alguien nos trata mal, nuestro instinto nos dice, consiga venganza, luche. Eso no forma parte de nuestra humanidad. Esa es la parte que quiere que sobrevivamos ante todo. A esa parte no le interesa ni la empatía ni las relaciones con los demás. Así que cuando se nos dan así tentaciones para violar o vulnerar nuestra propia dignidad, cuando esto se activa, nuestra labor es controlarnos para no convertirnos en vulneradores de la dignidad de los demás. Así que la persona por acá, sí, salva cara. Bueno, este elemento profundamente intrínseco que tenemos nosotros, no queremos lucir mal ante el prójimo, porque eso significa que nuestra vida cotidiana quedaría amenazada porque existe la oportunidad de que se nos eche del grupo. Así que salvar cara es una reacción inmediata ante quedar expuesto porque usted hizo algo malo. El preferido mío que hace esto es Lance Armstrong, porque piensen en cómo él se engañó a sí mismo, cómo él trató de encubrir. Él se engañó a sí mismo tanto que en realidad llegó a demandar a los demás judicialmente. Así que salvar cara es algo que tenemos que suspender todos. ¿Y cuál es uno de estos instintos que está muy vinculado con salvar las apariencias o salvar cara? Es esquivar la responsabilidad. No queremos asumir la responsabilidad cuando hicimos algo mal. Es cuestión de no lucir mal ante los demás. Y la dignidad falsa, voy a omitirlo, porque muchos de nosotros queremos elogios por parte de los demás y de allí sacamos nuestra dignidad únicamente. Pero si no estamos en conocimiento de ese valor inherente, independientemente de lo que digamos, si emprendemos esta otra dignidad,
cuando recibimos reconocimiento del exterior, me parece que estamos persiguiendo una dignidad falsa. Y la seguridad funciona igual. Si permanecemos en una relación que nos hace daño durante mucho tiempo, pensando que nuestra dignidad está en juego, bueno, evitar la confrontación personal. Y aquí otro instinto, porque de nuevo no queremos correr el riesgo. Y aquí el favorito mío, suponiendo que seamos una víctima inocente en una relación fracasada, que no tenemos que desempeñar ningún papel y tenemos esta rectitud acerca de nuestro papel. Él es malo y yo soy bueno. Y la realidad es esta. En la mayor parte de la humanidad dinámica, cuando fracasa la relación, hay una toma y daca, hay una especie de reciprocidad de responsabilidad que existe. No queremos enterarnos de lo que ven los demás. Y la realidad, señores, es que todos tenemos puntos ciegos y todos los demás pueden ver lo que nosotros no podemos ver y nos resistimos a recibir esas reacciones. De nuevo, todas estas son formas de vulnerar nuestra propia dignidad. Si no estamos al tanto de esto, culpar a los demás para esquivar nuestra culpa. Bueno, hay muchos políticos, hay millones de ejemplos, y aquí lo de los chismes, me quedé muy sorprendida cuando leí lo que se dice de los chismes. Cuando experimentamos esta lesión en nuestra dignidad, y hay un instinto que quiere que evitemos la confrontación. No queremos manifestarnos cuando alguien nos vulnera la dignidad normalmente. Así que la energía negativa que emana de esas vulneraciones tiene que ir a alguna parte. ¿Y qué pasa? Pasa a los chismes. Digamos que Silvia y yo tenemos una interacción mala y no quiero ir a Silvia a hablar de esto. Lo que pasa es que voy a donde Carlos y le digo, ¿puedes creer lo que hizo Silvia? Así que hablamos los unos de los otros. Es una forma de eliminar esta energía negativa. Y les digo que hay que tratar las cosas personalmente. Tenemos que luchar contra esos instintos de plantear lo negativo. Y en realidad tenemos que tratar las cosas a nivel personal. Son esos mis elementos. Les acabo de hablar de los elementos de toda mi labor en materia de dignidad y quiero hacerles una anécdota antes de terminar acerca de cómo yo organicé todo esto a fin de reconciliarnos con la dignidad. Y les digo que es tan bueno como el perdón, porque lo que planteo es en cierto sentido una alternativa ante el perdón. Yo lo he hecho yo mismo, yo estoy a favor, porque todo creo necesitamos una opción que de hecho no nos podemos forzar a perdonar el acto de la lesión, pero creo que reconciliarnos con la dignidad nos da una salida, una manera de considerar el pasado y el problema, pero de otra manera no tenemos que usar el lenguaje de la dignidad. Así que lo que hace falta para reconciliarnos con la dignidad. Tuve la oportunidad en Irlanda del Norte, como dije, se me pidió la BBC facilitar el diálogo entre víctimas y perpetradores junto con el obispo Desmond Tutu y otra una señora una mujer cuyo marido había muerto en el genocidio de Ruanda. Así que reunimos a víctimas y perpetradores en un encuentro de cara a cara con la esperanza de que hubiera una demostración de sanamiento, porque dije al principio, las heridas que le pasan a las personas en estos conflictos sin solución no se resuelven con una solución política. Estas heridas a la dignidad se tienen que resolver para que el pasado quede atrás. Y la BBC entendió esto. Si televisamos estos encuentros y demos a los demás la oportunidad de cómo puede ocurrir, cómo la sanación con dignidad puede ocurrir, entonces podremos haber solución en las calles de Belfast. Así que lo hicimos. Y fue una de las cosas más difíciles que he hecho, aunque he promulgado esta cuestión de reconciliarse con dignidad por años, tener la oportunidad de cómo estas víctimas y perpetradores se podían sentar en la misma habitación
cara a cara fue algo poderoso. Y yo creo que una de las primeras cosas que hace falta, no vamos a resolver estos problemas de la dignidad políticamente. Y tenemos que sentarnos y mirar a los ojos de la otra persona y tener una conversación en la cual la dignidad del prójimo se restaure, esperamos, y que las condiciones que creamos son condiciones para que esa dignidad se pueda restaurar. Y entonces también tenemos que confiar en los facilitadores y afortunadamente el obispo Tutu tuvo tanta experiencia con esto en África del Sur, así que eso se tradujo muchísimo aquí a Irlanda del Norte. Así que había que distinguir entre los conflictos políticos y pesadumbre humana, porque fue tan triste incluir las pérdidas que había sufrido, las pérdidas de un ser querido, e incluso la pérdida del poder de todo que estas personas sentían cuando se habían muerto estas otras personas. Y el tratar estas pérdidas y estas lesiones necesitaba un proceso distinto a la de un proceso político. Y en el fondo, me acuerdo cuando terminamos y estaba hablando en Boston y le escribí al arzobispo y le dije, yo quiero citarle unas cuantas cosas. ¿Qué creo usted que es el ingrediente clave, central en crear estas condiciones de dignidad que son necesarios para este tipo de reconciliación? Y dijo, bueno, cuando una persona se siente herida, siempre necesitan el reconocimiento de lo que han pasado. Cuando una persona se siente lastimado, necesita un reconocimiento público de lo que ha pasado. Así que no puedo sobreestimar ni sobre enfatizar cuán importantes son encuentros cara con cara, no solamente los problemas políticos, sino los asuntos humanos, para que estos conflictos se puedan solucionar. Entonces, vulnerabilidad, vamos hablando de nuevo. Y al final de cada sesión de víctimas y perpetradores que se sentaron enfrentándose uno a otro, el arzobispo se dirigía a ellos y le decía, gracias por hacerse vulnerables, gracias por hacerse a sí mismos vulnerables a la posibilidad que se pueden traumatizar de nuevo al sentarse aquí. Y sin embargo, lo opuesto fue lo que ocurrió. Y déjeme decir brevemente lo que pasó con un par de estos, un policía británico y otro del ERI. El policía por poco murió porque el irlandés lo había disparado. Y le dimos oportunidad a cada parte de decir su historia de cualquier manera que quisiera. Teníamos 8 horas juntos. Así que las televisiones el show de televisión se redujeron a 40 minutos, pero ellos sí podían hablar todo el tiempo que quisieran. Y Rona, el policía, dio su relato, el hombre, el irlandés del ejército irlandés, dio su versión y el arzobispo dijo, Ronnie, ha oído su historia, que era del ERI. Y ahora que oíste hablar de la historia, las condiciones para las cuales creció esto, ¿cómo te sentiste acerca de este individuo? Y el británico dijo, se volvió a Ronnie y dijo, el hombre del ERI, mira, después de escucharte a ti y oír en tal detalle acerca de cómo tú te criaste, cómo era la vida estar un nacionalista irlandés viviendo en un estado británico, yo siento que si yo me hubiera creado en esa misma circunstancia, yo hubiera hecho exactamente lo que tú hiciste. Y fue esta admirable identificación con este hombre. Y fue porque creamos estas condiciones en la cual cada cual podía decir su historia cara a cara, en un ambiente muy seguro, porque nosotros los facilitadores no íbamos a permitir que nada se saliera del límite. Y hablamos de los participantes muchísimo sobre esto. Así que el hacerse vulnerables, y los dos lo hicieron, todas las víctimas, incluso los perpetradores, de verdad, yo creo que fue una de las cosas que yo encontré más sorprendentes. La otra cosa de esto es que lo que yo descubrí, yo tenía fui muy cautelosa, muy cuidadosa con las víctimas. Yo era el defensor, por así de que las víctimas fueran protegidas. ¿Saben qué? Que al final de todo esto, jamás subestimen el poder que tiene una víctima,
porque ellos pueden hacer tanto más de lo que ellos pueden hacer, pueden hacerse vulnerables, se pueden identificar con otras personas, se pueden hacer crecer más grande incorporando la experiencia de otras personas en su narración. Así que si ustedes quieren un buen indicador de la sanación, y hacen este tipo de encuentros de cara a cara, lo que termina pasando es que crean un nuevo relato, no vuelven a sus propias narrativas, y las narrativas que entonces crean son más grandes que los dos, porque incluyen, y de nuevo otro ejemplo de la inclusión, y no se va a poder hacer esto si no reúnen a las personas para estos diálogos de la dignidad, no se va a poder hacer. Y finalmente la generosidad. Los seres humanos de verdad son muy generosos por naturaleza. Queremos conectarnos, que hay muchísima literatura que muestra que hemos nacido para conectarnos, para ser empáticos unos con otros. Y lo que pasa es que estos conflictos precisamente porque tenemos esta lucha humana que queremos conectarnos, también tenemos otros instintos de preservación cuando la relación se siente amenazada. ¿Qué pasa? Que pasamos esa empatía natural con la cual nacimos, con la cual venimos al mundo, perdemos esa generosidad, con la cual disfrutamos el dar tanto como disfrutamos recibir. Perdimos todas esas cosas preciosas de la condición humana. Dije, vamos a empezar a trabajar. Pues, y todo lo que estoy haciendo ahora es dar la oportunidad a los demás de tener estas conversaciones de dignidad, porque tenemos que volver a esta parte mayor de nosotros mismos, la parte generosa, la parte empática, la parte compasiva, la parte que se quiere conectar y la parte que se ha perdido, y tomar en cuenta esa sanación también. Y al fin y al cabo es cuestión de restaurar la empatía. Y quiero terminar diciéndoles a ustedes que he aprendido tanto en este proceso. Hay que tener cuidado de lo que usted espera, lo que usted pide su sueño, porque yo lo recibí cuando pude hacer el trabajo con el arzobispo Tuto. No le puedo decir cuánto aprendí de él, su magnanimidad y la capacidad de dar el beneficio de la duda, incluso de las cosas que habían hecho las cosas más malvadas. No sé, Michael Dunn, no sé, que hizo cosas indecibles y se forzó a hacer todo eso, de hacernos vulnerables, ser generoso con ellos, buscar su humanidad. Pero se puede imaginar que estar 8 horas con cada una de estas parejas, y lo hicimos 12 días con 6 parejas, con un día por el medio para recuperarnos. Entonces salimos de esta primera sesión, era como a las 5 de la tarde, y teníamos que arrastrarnos los productores, nosotros tres que estábamos de facilitadores, y dije, bueno, quizás nos debemos sentar y compartir información. Vamos a sentarnos y compartir la información de lo que hemos pasado para asegurarnos de hacer un buen trabajo cuando hagamos la próxima pareja. Y el arzobispo se viró con una mirada bien severa de parte de él, que era fuera de lo común. Tú no vas a intercambiar información ahora. Ah, dije, caramba, está bien. Entonces miró el reloj y dijo, ya son las 5, yo voy a ir arriba, yo voy a ir a descansar. Y yo quiero que tú salgas y que cojas un poco de aire fresco, porque si nos concentramos más sobre esta energía negativa que ha llenado este edificio, si le añadimos más energía negativa, que no hicimos esto bien, no hicimos lo otro bien, jamás vamos a lograrlo, nunca vamos a lograrlo durante 2 semanas. De hecho, tenemos que hacer lo opuesto. Yo quiero que tú vuelvas aquí a la sala, porque era una casa particular, que vuelvas a la sala. Aquí en una hora vamos a tomar cóctel, vamos a tocar música, vamos a cantar, bailar, vamos a tener una fiesta cada noche después de estos encuentros. Yo dije, yo me quedé parada allí atónita. Bueno, sí, podemos hacer eso, divertirnos. Y la razón por la cual nos dijo es que habiendo hecho toda esta vista en África del Sur, no sé por durante cuántos años, 3 años, que le estuvo entrevistando a las víctimas para la Comisión de Verdad y Reconciliación,
él desarrolló cáncer de la próstata y él está convencido que él absorbió tanto de esa tristeza, de ese sufrimiento humano sin equilibrarlo con el gozo. Así que quiero terminar diciéndole lo último parte de sabiduría que compartió con nosotros. Cuando quedándonos ahí nosotros atónitos, él iba a escaleras arriba y los que han conocido esa sonrisita como infantil que él tiene. Y entonces se sonrió y él sabía que nos había agarrado atrás para adelante. Y dijo, una cosa más. Y una cosa más, dijo él. Tenemos el deber de tener gozo. Tengo solo. Él aquí aceptando el premio Nobel en Oslo. Él hace lo que dice, es nuestro deber. Ya hemos cosas difíciles y para los que trabajamos con estos problemas tenemos que hacerlo de una manera distinta. Tenemos que poner más gozo en esto y de verdad volver a, caramba, vaya, es nuestro deber el ser gozoso. Y así voy a terminar. Gracias. Gracias por todo.